Buenas, ¿cómo Hola, hola. están? ¿Cómo andás, Tanto tiempo, compañero de programa? compañera, ¿cómo anda? Casi un mes que no, ¿Todo no bien? estamos, pero Es acá estamos, verdad, como siempre. es verdad. Hace mucho que no nos Obviamente, vemos por acá. Pero bueno, vamos a hola mandar un a toda saludo la gente. a la gente, a todos, Sí. hola. Hola a todos que Tanto están ahí tiempo, del otro lado. Sí, tanto nuestro fiel tiempo. público, tanto tiempo. Bueno, qué bueno Así que, volver a vernos, pero por supuesto, ¿no? lo mismo digo, sí. Qué Hoy bueno volver a tenemos verlo. un programa, pero pedido, esperado. Un programa de lujo. Tenemos, no Unos uno, invitados sino de lujo. dos invitadazos. Y es el tema que vamos a estar hablando hoy, es un tema que ya lo trabajamos en otro programa, entonces va a ser la Sí. tan esperada parte 2. Y no sé si ahí, Mati, Parte querés 2. presentarnos el tema que vamos a estar hablando. Bueno, el tema de hoy es un tema que muchos lo pidieron, es experiencias en el servicio a Dios. Así que ¡Wow! un tema, Temón. temón, quédate, que Un temazo. estos invitados la van a romper. Y bueno, Vamos a ¿quiénes nos van a presentarlo. estar compartiendo sus experiencias en el servicio a Dios? ¿Los querés presentar? Pero, ¿cómo no? Primero vamos a presentarla a ella, las mujeres primero, a Bianca Contardi y a Benja. Aplausos. Benja Divis. Hola chicos, Buenas, hola. ¿Cómo bienvenidos. andan? Bienvenido Benja de Bienvenidos a nuevo. Benja. Gracias, gracias. Bienvenida Bianca. Gracias. Primera vez al lado de ustedes Sí, en cámara. primera vez. Es verdad, es primera Bueno, vez. vamos a contar ahí una intimidad, un secreto, que Biancu es parte de las personas que crean los contenidos del programa y piensan en la semana, es una de las personas que nos acompaña, así que ahí genia Biancu por estar acá en Es la que nos consigue primera los fila. invitados. ¿Cómo? Claro. Es la que nos consigue los invitados, Bianca. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, saludamos ahí un poco a la gente en el chat. Está Belu, que es otra de las conductoras del programa, le mandamos un beso enorme. Genial, Grande a Belu, Belu. una genia. Está Steffi, la hermana de Biancu, ahí haciendo hinchada. Vamos, Tefi. Y Porque bueno, acá la familia tiene que ser fiel, mínimo, ¿viste? tal cual, tal cual. Ah, Bueno, hoy tenemos, como todos los programas, como todos los viernes, un par de preguntas para hacerle a los invitados, pero bueno, como esta es la parte 2 de un tema que ya hemos tocado en el programa anteriormente, las preguntas van a ser un poco más profundas capaz y más prácticas, ¿no? Más de, como dice el título del programa, de las experiencias del servicio, ¿no? Del servicio a Dios, Que lo a las cuenten desde primera personas. persona que lo sintieron. Sí, tal cual. Y bueno, arranco ahí preguntándoles a Benja y a Biancu. Pueden responder los dos, ahí de a uno, pero la pregunta siempre es para los dos. Y la primera pregunta es, ¿cómo estaban ustedes emocionalmente, espiritualmente, antes de empezar a servir, ¿no? Si querés empezar, Benja. dale, bueno, arranco yo. En esta área sería como el gran cambio en la parte emocional, espiritual y no sé, de propósito de vida, todo, fue cuando acepté a Cristo. Entonces, después de ahí fue toda transformación, todo para mejor. Y pero el servir fue como agarrar ese plus. Pero en sí el gran cambio fue cuando conocí a Cristo. Después de todo lo demás, fue a mejoras. Y aún más cuando empecé a servir, como fue todo un proceso. Y al poco tiempo, bueno, al poco tiempo, con un año, que ya empecé a servir concretamente en la iglesia, entonces fue todo para mejor. Pero sí fue un sentido de plenitud, de estar completo y de ser útil en el servicio de Dios. Biancu. Bueno,
En mi caso, antes de servir, era muy pequeña. Yo empecé como en el primer lugar oficial a servir a los 13 años. Así Wow, que el antes era ser una niña, básicamente. Y yo creo que antes de servir, uno es mucho más egoísta de lo que es ahora. Creo que el servicio te lleva a correrte de lo que a uno le importa o busca y ver a los demás, ¿no? Ver la necesidad, ver el detalle. Bueno, creo que esa es mi respuesta. Me encanta que las dos respuestas fueron distintas, pero que se complementan muy bien, porque Benja ahí decía, ¿no? Que el empezar a servir genera cierto sentimiento de, como de satisfacción bien, ¿no? De plenitud en Cristo, de sentirse como realizado en el propósito que Dios tiene para uno, ¿no? Y siempre el propósito que Dios tiene para nosotros implica siempre a otras personas, ¿no? Implica la vida de otros y esto que decía Bianco, el estar atento no solo a lo que nosotros necesitamos o queremos, sino también a lo que el otro necesita, ¿no? Exacto. Me encantaron los testimonios de ambos, ¿viste? Como decía Juli, si bien eran testimonios diferentes, pero iban por el mismo camino que es servir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y bueno, Juli les preguntaba a ustedes cómo se sentían antes de servir a Dios. Y yo la pregunta que tengo para ustedes dos es, ¿qué sensación sintieron ustedes luego de servir en la iglesia? ¿Arrancamos, Benja? O arranco yo. Dale. Sí, se van a ir turnando. Dale, arranco yo, si damos la cadencia de esto. ¿Qué sensación? Para mí fue justamente de estar, ser útil, esa sensación de decir, de aceptación, de que estoy haciendo algo práctico, algo útil, algo que va a bendecir a los demás. Así para mí fue algo muy positivo, pero una sensación como de plenitud, de ser útil, de poder bendecir a los demás, así que nada, llevar la palabra de Dios a los demás, así que para mí es algo muy, muy positivo, y por eso siempre animo a todos a servir a Dios, porque siempre te da ese plus, ese extra, y Él nos llena cuando servimos. Así que para mí es algo muy importante, muy lindo. Bien. En mi caso, después de servir, no un después de que dejé de servir, sino un después de cada tarea que uno hace tal vez, uno se va con más ganas de las que entró a servir. Como que el Señor hace una multiplicación de fuerza, de pasión, de futuro, no sé, como de proyectos, cuando uno está sirviendo. Eso siento yo, que cada vez que termino un servicio, una tarea o algo, es como energía contenida para lo que sigue, ¿no? Y obviamente lo que decía Benja de la plenitud, ¿no? Cómo dar a otros o servir a otros nos llena a nosotros primeramente y obviamente nosotros lo hacemos para Dios, pero esa sensación de estar lleno, y no es una llenura de que consumo o de que hago lo que yo quiero, sino que hago lo que el Dios me pide, ¿no? Ayudando a otros y demás. Pero bueno, esas serían las dos cosas. Me encanta eso. Me encantó la verdad los testimonios de ambos, me encantó. Y es verdad lo que dice Bianca, que una vez cuando uno sirve siente como que una alegría dentro de uno, pero no porque uno lo hizo, sino porque lo hace para Dios. Y es verdad lo que dice Bianca. Ahora, fíjate, viste cómo empezamos las preguntas. Uli le preguntaba cómo estaban, después yo le pregunto qué sensación tuvieron. Y les quería preguntar también, porque
en el servicio también está la palabra recuerdo. Y yo les pregunto, tanto a Benja como a Bianca, ¿qué recuerdos tuvieron de su primera vez sirviendo en la iglesia? Si querés, podés arrancar, Bianca. Bueno, arranco. Bueno, como les decía, arranqué a los 13 años, muy pequeñita, preadolescente. Nosotros en la iglesia tenemos un mecanismo de servicio de niñez, esto fue niñez, Ministerio de Niñez, donde los que se egresan de niñez empiezan a, si quieren obviamente, a servir como colaboradores. En esa época se podía desde los 13 porque el grupo era mucho más pequeño, ¿no? Y nuestro pastor Hernán y bueno, Nancy siempre tuvieron ese mecanismo de, bueno, agarramos a los recién egresaditos para que ayuden a los chicos más chiquitos. Y bueno, en mi caso, literal que tengo el recuerdo de que mi primer servicio en la iglesia fue entregar alfajores y juguitos a los nenes. Era una tarea súper sencilla y que era, no sé, 5 minutos de las 3 horas de culto. Juli es testigo porque estaba allí entre los niños. Y me acuerdo de eso, de primero el descontrol de niñez, de que se tienen que sentar para que les demos los juguitos y que no me manoteen, y bueno, descontrol. Pero me acuerdo de eso, de estar con la caja y tipo repartiéndole a los nenes que tal vez me llevaban 2, 3 años, no es que era wow, la adulta, ¿viste? Pero me acuerdo de eso. Y nada, eso, era una tarea súper chiquita, pero a mí me ponía re contenta, tipo ir el domingo a la mañana a recibir mi clase de 13 años y a la vez, en un ratito, poder servir a los nenes, a mí me ponía re contenta. Y bueno, ese es mi primer recuerdo de niñez. Sí, yo antes de que Benja ahí conteste, sumo algo que ahí a lo que Bian contaba, que yo tuve una experiencia de servicio así similar en la primera vez porque yo también salí de clase azul en niñez y arranqué en 13 y 14 a también lo mismo, a servir el juguito, el alfajor o la barrita a los chicos y es realmente, no por niñez, sino como experiencia primera de servicio en la iglesia. Es lindo hacerlo con los niños, ¿no? Porque ellos te transmiten tanta alegría, ¿no? Y se contentan tanto con hasta la cosa más mínima que a uno le genera esa sensación de satisfacción y de mayor pasión, como decía Bianco antes, de querer seguir sirviendo, ¿no? Bueno, ahora sí, Benja, perdón. No pasa nada. Ahí ustedes seguramente, a mí me gusta eso, decir que Bianca estaba sirviendo y yo estaba ahí aprendiendo también de Bianca y qué bueno eso. A mí, en mi caso, mi primer lugar de servicio fue justamente acá en la iglesia del centro y me trae recuerdos muy lindos. Que yo servía en la reunión de jóvenes que se hacía en la capilla ahí en Estados Unidos. Entonces como era tipo el viejo grupo de jóvenes que había una recepción ahí, que servían un cafecito, me acuerdo también después armaban las luces, entonces para mí era muy lindo. Así que no me trae mucho recuerdo de poder dar a los demás, poder estar ahí recibiendo a la gente, tanto armar como desarmar las cosas, así que me trae muy buenos recuerdos. Hacer amigos, eso me encanta, conocer gente, entonces me trae como muy buenos recuerdos. Y antes me acuerdo que después que nos mudamos a Independencia, se hacía 2 veces al año, 3 veces al año, reuniones ahí en la capilla, cuando podíamos y era wow, sí. Recordar esos momentos era muy lindo. Así que ahí formé muchas amistades, aprendí un montón de cosas. Así que me trae muy hermoso recuerdo, muy lindo. Wow, qué lindo esto que nos comparten. Gracias de nuevo, chicos, por estar acá, por tomarse ambos este tiempo de compartir estas experiencias, ¿no? Que muchas veces uno se las queda para sí, porque las vivió, ¿no? Sus experiencias de servicio, pero
A veces nos olvidamos justamente de compartir, ¿no? Que es lo más lindo, creo yo, del servicio, ¿no? De hacerlo, no por hacerlo público y que nos ovacionen, sino por realmente compartir la verdadera esencia del servicio, ¿no? Que en el programa que Benja estuvo compartiéndonos ahí la parte más teórica del servicio, decía que era algo y también lo dijimos hoy, ¿no? Que nos llena, pero no es para llenarnos a nosotros, sino para honrar a Dios y para, obviamente, servir a los demás, ¿no? Y es una tarea que a uno le hace muy bien, ¿no? Y quiero preguntarles a ambos con respecto a sus primeros lugares de servicio, ¿no? En el caso de Biancu, niñez, y en el caso de Benja, jóvenes, si alguna vez, estando en esos lugares de servicio, se preguntaron, bueno, ¿es este mi lugar de servicio definitivo o hay más, ¿no? ¿Puedo servir en otros lugares? Básicamente la pregunta es, ¿se puede servir en un solo lugar o puedo tener múltiples espacios de servicio en la iglesia? ¿Dale, arranco yo? Sí, dale. Dale, bueno, ahí tengo una historia también para contar con respecto a eso, porque el primer lugar que serví, propiamente dicho, fue en la iglesia del centro, pero yo acepté a Jesús en otra iglesia, a través de un amigo que se congregaba en Villa Elisa, La Plata. Entonces me empecé a congregar allá, una iglesia chiquitita, y en cosas que, no sé, yo sentía la necesidad de hacer algo, que iba solo a asistir al culto, y uno de los chicos que estaban aparte porque como en una iglesia chiquitita, él estaba en la parte de luces, proyección, sonido. Entonces dijo, que necesitaba una mano ahí, y dije, dale, te acompaño. Fue uno de los primeros amigos que me hice, aparte de mi amigo que me invitó para ir a la iglesia. Entonces fui. Y para los que me conocen, tipo, la tecnología y yo, nos llevamos muy bien, somos medio rivales ahí. Si se habrán dado cuenta, se tildó mi computadora, acá tuve que pasar para el celular, entonces se me movió toda la cámara. Cosas así, tipo, me pasa, dejo el sonido prendido, estoy hablando, haciendo otras cosas, entonces los que me conocen, tipo, saben eso. Entonces imagínate yo, en la parte de todo lo que sea cosas tecnológicas, sonido, iluminación, proyección, tipo, pero era el lugar que veía que, como bien decía Juli, ¿no? Que hablamos las pasadas, ver la necesidad, y sentía que era la necesidad de que necesitaban gente ahí, pero yo no era el idóneo para estar en ese lugar. Por suerte, ¿no? Y gracias a Dios, el pastor me dijo, no, venía aparte de recibir la palabra, que yo era nuevito, entonces me dijo, no, bajate ahí, así que fue más para aprender, pero no, fue eso como experiencia ahí de servir primeramente ahí, y después sí, ahí acá en Independencia, fue muy lindo. Bueno, en el caso de Benja empezó con algo porque quería y le dijeron no. Bueno, en mi caso, yo siempre que tomé un espacio de servicio lo tomé conscientemente. Nunca fue tirarme a la pileta con algo que no sintiera que fuese para mí. Y lo que me pasó a mí con niñez es que yo permanecí en niñez, es más, sigo en niñez, o sea, ya son como 11 años de servicio, es una locura. Y el servicio en niñez me ayudó a ver como mis capacidades o mis talentos, no sé, como las formas que Dios me dio para servir, y me abrió un montón de otros lugares. En mi caso fue empezar por niñez, ser constante, ser perseverante, ser fiel en lo poco, y primero que dentro de niñez ya dejé de ser la que repartía solamente los alfajores y tuve que decirle a otro que me ayude a repartir alfajores, y ahora estoy enseñando a líderes mucho más chicos que yo a cómo se reparte alfajores, y yo ya no toco alfajores, sería como la cadena.
Y bueno, en el caso de niñez, a mí me abre puertas a, bueno, empezar a organizar otras cosas. Yo soy más del lado de la organización. Y empecé, bueno, en jóvenes, empecé en lo que es crecer ahora en los últimos años. Y niñez fue como el lugar de despegue para un montón de cosas. Primero por el permanecer, uno cuando crece se va perfeccionando y el Señor va poniendo como esa convicción de que lo que está haciendo está bien y te lleva más, siempre te lleva a eso que aprendiste lo poquito, bueno, ahora te da algo más grande y lo pones en práctica y aprendes otra cosa y así como escaloncitos. Así que bueno, en mi caso, que recuerde, no tuve algún servicio que me metí y después dije, no, esto no es. Me han ofrecido servir en otras áreas y yo he dicho que no porque no me parecía el lugar donde yo tenía que estar. Eso es importante también, como saber decir que no a veces. Pero bueno, en general siempre el servicio te lleva a más, ¿no? A servir en el mismo área mejor o en otras áreas donde te necesitan. Así que bueno, esa es mi experiencia. Muy bien, gracias chicos. Me encantó la experiencia, los dos, pero dijo una palabra clave Bianca ahí que uno también tiene que decir no, por ahí una parte de un servicio de la iglesia que por ahí decís, bueno, no quiero hacerlo por presión, pero quiero hacerlo por corazón, porque siento que esto es para mí. Y en un momento, Juli, cuando tocamos el tema, ella hablaba de las experiencias, y quería preguntarles a Bianca y a Benja, que nos cuenten alguna experiencia que hayan tenido en un servicio y cómo Dios les habló a ustedes. Dale vos, Benji, que yo mientras pienso. Dale. Sí, me pregunta muy profunda. Pero retomando también a lo anterior y que decía Bianca muy acertadamente eso, ¿no? Y también animar a los que van a empezar a servir, como hablamos la charla pasada, era de eso, ¿no? De también ser cauto en eso, orar, pedir la guía de Dios antes de meterse en un ministerio o en un servicio, porque a mí me pasó eso, tipo, no me sentía cómodo, sabía que tampoco no iba a ser estaba la necesidad, estaba el lugar que necesitaban ahí, pero no era para mí, no era la persona idónea, tenía que prepararme y todas esas cosas, pero le animo a buscar justamente eso, buscar la guía de Dios para servir. Bueno, también el tipo, ahora justificándome yo, como era muy nuevito, no conocía, y ahora no conociendo, es tal como dice Bianca, lo importante es buscar la guía de Dios y Él nos va a guiar a ese lugar que es el que te corresponde, ¿no? Porque después siempre Él nos lleva a algo mejor. Volviendo a la pregunta de Mati, ¿no? De experiencias que, recordame, Mati, que tuvimos, ¿no? En el servicio. ¿Cómo? ¿Qué experiencia tuvieron en un servicio y cómo Dios les habló a ustedes en ese servicio? Bien, a mí es muy loco con respecto a eso, ¿no? Porque siempre cuando pedí cosas a Dios, o sea, antes vivía una pensión y quería alquilar algo, pedía a Dios y siempre pedía que sea de bendición para los demás, que no sea algo como muy egoísta para mí, y conseguí alquilar y siempre fue de bendición, y poder hospedar gente en casa, pero sentí mucho eso, la experiencia, la parte del apoyo de Dios, y hasta en otras cosas, no sé, cuando me compré una moto también siempre sentí eso, pero una de las experiencias que siempre me quedó guardada, que también pedía la misma oración, ¿no? Pedía que lo que tenga, que sea bendición para los demás. Y no sé, era un amigo que estaba en casa, un amigo de la iglesia, no estaba en casa, tenía que hacer unos trámites a su casa, y yo decía, bueno, llévame, bueno, te llevo, le llevé, le traje, y te sentía ese vacío de sí, que al final tengo una moto y no puedo bendecir a nadie con la moto, que quería, digo, así, que sea útil eso, tipo el departamento sí, puedes hospedar gente, buenísimo, puedes hacer juntada en casa, buenísimo,
pero sentía como ese vacío. Y cuando volvimos, dijo, no, gracias Benja, la verdad, que me re salvaste, re de bendición, pero yo sentí, wow, por más que yo no sentía, sí estaba siendo útil para Dios, ¿no? Ese medio que podía ser bendición para otros. Y después sí me di cuenta de un montón de otras cosas que sí que fue de bendición, sin que yo me daba cuenta. Y hasta cosas tan triviales, que ahí uno está, Mati también, que en mi caso, ¿no? Yo aprendí hace poquito, ¿no? Hace un año andar en rollers, entonces formamos un grupito ahí que andamos en rollers y cosas así, y hasta en eso, a la larga, ¿no? Ahora tipo, se potenció ese grupo, somos unos cuantos, y hasta chicos, compañeros míos del trabajo también que querían aprender, no sé, andar en roller, en patineta, esas cosas, pero más para juntar y sentir que ese espacio también es bendición, hasta cosas tan triviales como así, practicar ese deporte o esa actividad, querer aprender algo nuevo, y también poder bendecir ahí y servir, ¿sí? Servir con lo que uno va aprendiendo, con la experiencia que uno va teniendo, y es algo como hablamos la vez pasada, que el servicio a veces nos cierra todo en la iglesia, y a veces la iglesia somos nosotros y donde nos movemos, ¿sí? Y ahí tuve la posibilidad también de 2 compañeros de trabajo que se acercan al grupo de chicos de la iglesia, que pueden escuchar, no hablar siempre las mismas cosas, sino siempre ser de bendición, cuidarnos, bendecirnos. Así que nada, como experiencia eso, ¿no? De Dios que siempre nos respalda, y lo que uno hace, Él siempre está ahí, siempre si uno quiere hacer las cosas para bendecir a los demás, lo va a permitir. No sé, que no tengo esa experiencia, no sé si era lo que Mati preguntaba en sí. No, sí. Creo que contesta muy bien la pregunta. Y me encanta esto que decía Benja, de hasta en las cosas más cotidianas y lo que uno por ahí toma por costumbre, ¿no? Él en este caso ponía el ejemplo de la moto, pero creo que, no sé, hasta cursar en la facultad puede ser algo tan común en la semana de uno, o en el mes de uno, o hasta en el día, que uno como que deja de tomar en cuenta ese espacio como un posible espacio de servicio, ¿no? Y últimamente, en lo personal, Dios me está desafiando a usar todos esos espacios cotidianos, el comer con mi familia, yo trabajo con mi papá, ¿no? En este caso, el trabajar con mi papá, estudiar en la facultad, como posibles espacios de servicio, ¿no? Y poder bendecir a gente que no necesariamente es cristiana, con mi ejemplo, ¿no? Con mi manera de vivir. Así que nada, muy bueno eso, Benja. Y ahora, Biancu, te toca. Sí, ¿Pudiste pensar algo? me quedé pensando, yo creo que Dios nos habla cuando servimos a través de las personas. Me pasa mucho de a veces terminar muy cansada, o sea, parece que me estoy contradiciendo, pero el servicio lleva sacrificio y lleva cuerpo y lleva tiempo, y a veces uno termina cansado. Y me pasa mucho de veces que tal vez estoy cansada, tal vez de antemano, o sea, como que cuando estoy yendo, por ejemplo, ahora en pandemia estamos todos en casa y mi servicio básicamente es mandar WhatsApp, arreglar cosas por Drive, bueno, eso está todo perfecto. Pero antes yo tenía 1 hora, 1 hora y media para viajar de ida y 1 hora, 1 hora y media para volver de la iglesia al centro. Y ese viaje y esa preparación previa de tener que hacer todo como una logística de, bueno, me tengo que llevar el apunte para leer lo que me tienen que tomar el otro día y no me llevo una banana porque si no, no meriendo, como cosas re tontas, pero que uno tiene que preparar cuando se va así de viaje a digamos, traslados. Y yo llegué a estar muy cansada en años pasados de decir, wow, me está costando un montón ir a servir. Y cómo ese día o al día siguiente o a la noche misma alguien te manda un mensaje o alguien se te acercaba y te decía, qué lindo esto que hicieron por nosotros, o los nenes mismos como, wow, gracias por, no sé, me encantó este juego que hicimos, o qué lindo que festejamos los cumpleaños porque en mi casa no tengo cumpleaños, o alguien de jóvenes que se te acerca y dice, wow, me encanta cómo vos organizás todo porque
siento que todo sale bien cuando tenemos una lista y no sé, y nos ponemos cada uno con su lugar y ordenado y me gusta eso y aprendo y vos decís, bueno, ok, el Señor me está hablando a que por más que uno no lo vea a veces, siempre hay fruto y siempre hay una persona que sale bendecida y por cosas, como decía Benja, cosas tan chiquitas. No es que le cambio la vida a la persona, pero me toma como ejemplo en vez de, no sé, salir a servir así como sí, no, bueno, organizarse y hacer una lista de lo que tiene que llevar, no sé, cosas tontas, pero que a la larga como que van impactando de a poquito varias personas. Y bueno, uno recibe tal vez ese mensaje y yo siempre lo tomo como que es de Dios. O sea, cuando uno está como desinflándose, el Señor te tira ahí como el regalito de, che, a tal persona le gustó esto, tal persona se quedó contenta con lo otro. Vamos, seguí. Como no cansarnos en eso de perseverar y bueno, que lleva sacrificio, pero es la mejor manera, ¿no? Como de usar la vida, ¿no? Yo uso la vida para el Señor, no para mí misma. Entonces, si me canso por el servicio, gloria a Dios. Es así como tiene que ser. Así que bueno, esa es mi cómo me habla Dios. No tengo una puntual, sino que miles de veces me ha pasado esto de un mensajito, un abrazo, alguien que te dice algo lindo y bueno, gracias Señor porque sos fiel y escuchás mis llantos y mis no quiero. En eso está bueno. Recién me acordaba, con esto que contaba Bian, del campa de jóvenes de este año, que hubo en esa charla que hubo, que estuvieron casi todos nuestros pastores, estuvo Ale, estuvo Sei, estuvo Javi, estuvo Miriam y no me acuerdo quién más, creo que Gonza. Estaban ahí con Joel y con Cami y en un momento les hicieron a todos como una última pregunta de dar un consejo final, ¿no? Del tema que les había tocado hablar a cada uno. Y me acuerdo que Javi dijo, aprovechen esta etapa de la juventud, ¿no? Esta etapa de la vida para gastar su vida sirviendo, ¿no? Para gastar su vida haciendo cosas para Dios, ¿no? Y yo cuando escuché ese consejo lo anoté y me lo quedé pensando y lo mastiqué por 2 semanas, creo, y hasta que entendí que gastar mi vida para Dios no era solamente en mi ministerio, en la iglesia. Yo sirvo en adolescentes y me encanta y obviamente me gasto y doy todo ahí, todo lo que puedo y lo que me queda de la semana, ¿no? Porque como dice Biancu, uno hace otras cosas y te cansas, pero también darlo todo en lo poco, ¿no? Y es ese versículo que usamos en, creo que el segundo devocional del Campa, ese que fue por grupitos, ese versículo de ser fiel en lo poco, ¿no? Y creo que Bian lo dijo hoy, y en lo poco es en lo que hoy tengo, ¿no? En los espacios que Dios me permite tener, ¿no? Y en cada uno pueden ser espacios diferentes, la familia, un noviazgo, amistades, hermanitos más chiquitos, hermanos más grandes, papá, mamá, abuelos, primos, la facultad, el trabajo, la escuela, si hay algún adolescente mirando. Todos esos lugares son espacios de servicio en los que podemos volcar algo que Dios puso en nosotros para primero honrarlo y servirlo a Él, pero también para servir a las personas que nos rodean, ¿no? Eso se me venía ahí a la mente cuando Bian hablaba. Amén, amén. Hermosa experiencia, Juli. Ahora, Juli, vos fijate cómo empezamos el programa con las preguntas. Primero preguntamos cómo estaban, qué sensación sintieron, qué recuerdos tienen del servicio, en qué momento se preguntaron si este era su servicio, después que contaran alguna experiencia. Y pasamos a, que nos cuenten algo que Dios les haya enseñado durante un tiempo de servicio que hoy guarden en su corazón. Si querés puedes arrancar vos, Bianca. Muy buena pregunta.
yo hay algo que el Señor siempre me marcó con el servicio. Pero porque lo tengo que ordenar un poco en mi mente. Bueno, yo ya dije lo de que cuando uno sirve, las energías se multiplican, eso ya lo dije. Que lleva sacrificio, eso también ya lo dije. A ver, estoy pensando. Bueno, algo muy lindo. En el servicio, uno conoce a las personas con las que sirve y se conoce a sí mismo, ¿no? Yo creo que el servicio tiene algo muy bueno, que es conocer a las personas en situaciones de las más lindas y de las más feas. ¿Por qué? Porque cuando uno sirve, está haciendo algo sumamente hermoso, como es servir a Dios y estar en la casa del Padre, en el caso que sea en la iglesia, dando de su tiempo, pero a la vez en el servicio surgen cosas, ¿no? Surgen dificultades, surgen, no sé, me choco con alguien o tal cosa no está saliendo horario. Entonces hay un puntito ahí de como depresión o de nada de eso, de circunstancias por ahí negativas que pueden surgir, y cómo el servicio nos va como moldeando de a poquito, ¿no? Como uno en la iglesia conoce gente que tiene lo que vos no tenés, y la gente te conoce a vos y toma cosas tuyas, ¿no? Lo típico de cuando uno pasa tiempo con otro, se empiezan a reír igual, empiezan a decir las mismas palabras, empiezan a hacer los mismos gestos. Bueno, cuando uno sirve en la iglesia es increíble, pero eso que somos cuerpo es, bueno, yo empiezo como a imitar las cosas buenas del otro y empiezo a aflojar las cosas que me chocarían, por ejemplo. Eso sería lo ideal. A veces no pasa, a veces nos chocamos, pero bueno, somos humanos, qué sé yo. Creo que eso está bueno, eso de conocer a los demás, conocerlo como las partes más buenas, y en las partes malas, bueno, entre todos como ir nivelando, para no, obviamente para no hacernos mal ni pecar ni nada, pero creo que el servicio te pone a prueba en ese sentido, ¿no? En las buenas y en las malas, y te moldea el carácter, a la personalidad, cómo tratar a los demás. Así que bueno, eso sería mi lijas, son como lijas que Dios usa para justamente lijar, modelar, como vos decías, el carácter, la personalidad, el trato. Total. Muy bueno. Sí, total. Benji. Bueno, a mí como habló Dios, creo que siento, ¿no? Es que Él está conmigo, ¿sí? Por más que yo en mi parte no lo sienta o no perciba que está Él acompañando, pero que Él me está guiando. Para dar un ejemplo, ¿no? Que como decía al principio, ¿no? Que la gran transformación en lo emocional, espiritual y demás de mi vida fue cuando acepté a Cristo, que fue tipo literalmente el antes y el después. Y después tuve la intención de arrancar una carrera, y no sentía, oraba, pero tampoco no sentía como la parte de Dios, como es esa la carrera, tío. No, arranqué, me gustaba, arranqué educación física, me gustaba, pero cómo Él utiliza eso, ¿no? El anhelo, el corazón de uno, para su reino. Y como yo estudié por estudiar, tipo, no tenía ninguna aplicación práctica en mi trabajo ni nada de eso. No veía en ese entonces, ahora sí, es súper aplicable en mi trabajo. Así que después se abrió Crecer, y así, y pude en Crecer también servir. También estaba con el grupo de vóley ahí y de fútbol para niños, cosa que me reencanta, así que le entiendo a Bianca ahí cuando sirve con niñez. Bueno, estaba bien en Crecer ahí con los chicos, así que es súper entendible. Pero cómo te llena eso y sentir el hablar de Dios, el respaldo de Dios, tipo algo que yo pensé que no era nada que ver, Dios pudo utilizar
y ser súper útil, ¿no? Para servir, para el reino, para bendecir a los niñitos, a los adolescentes, hasta grupos de adultos. Y después, totalmente de acuerdo con lo que dijo Bianca, ¿sí? Que el servicio nos trae mucha bendición, ¿sí? Muchas cosas que uno tiene que aprender, tiene que mejorar, y como el servicio también es servir no a cosas, sino a personas, y uno aprende mucho de esas personas, ¿sí? No sé, días que uno está en una semana que uno quiere, no sé, no hablar con nadie, siempre aparece uno porque, che, Benja, necesito hablar con vos, tengo para esto, ayúdame en oraciones, y no, el que está necesitando oración soy yo, y Dios dice, no, tenés que bendecir a los demás, y nos lleva a eso, ¿no? A orar por los demás, a bendecir, y uno termina siendo lleno de eso. Y cuando uno da, la pasada también le comentaba de que cuando había semanas que estaba súper detonado, andaba medio flojo en la búsqueda de Dios, y era un sábado que salimos a evangelizar, y yo, no, hoy ni salgo, y siempre estaba, hermano, dale, vení, serví, vamos, bueno, compromiso, hay que cumplirlo. Y iba y terminaba, tipo, la salida de evangelismo, terminaba en el culto, súper lleno, y así, entonces sentía el hablar de Dios, ¿no? Es el respaldo, que Él, a pesar de, Él está con uno, a pesar de, Él nos ama, a pesar de, Él tiene propósito para nosotros, por más que nosotros nos veamos, Él tiene propósito para nuestra vida. Así que y sentir el hablar de Dios es eso, Él está con uno, como uno se siente, pero tiene el corazón dispuesto a servir, y ahí va ahí la transformación más grande en lo que uno está necesitando. Por eso necesitaba palabra de Dios, y bueno, entonces servir bendiciendo a otro, dándole palabra a otro. Y es así que al menos sentí de Dios, la palabra de Dios en mi vida después de dar. Amén. Tremendo. Amén. Bueno, Amén. antes de ahí ya hacerles la última pregunta, quedan ahí los últimos 10 min de programa. Quiero honrarlos a los dos, porque son dos ejemplazos de servicio en la iglesia y para los grupos en los que sirven, ¿no? Jóvenes, niñez, impactan un montón. Y al principio, Benja dijo, ¿no? En su primera respuesta, que ese antes y después, ¿no? De toparse con Jesús, ¿no? Que es un cambio radical, ¿no? Un cambio muy grande en la vida de uno. La pregunta es, ¿cuál es el cambio más evidente que ustedes notaron en ustedes cuando arrancaron a servir? Dale, Bianquita. ¿Voy yo? Tengo pensamiento. Dale. Yo creo que más evidente encima. Bueno, es así. Yo desde muy chica soy muy, muy estructurada. Como que todo tenía que ser como, no sé, causa-consecuencia, 1 más 1, 2, y como que todo tenía que estar en su lugar, ¿no? Lo cual me sirve un montón para el servicio porque ordena, guía, ayuda a los que son más dispersos, digamos, tiene una buena función. ¿Qué me hizo el servicio? Darme cuenta de que por más papeles y planes y cosas yo planifique, la vida y la circunstancia y el vivo, por así decirlo, es otra cosa. Aprender a ser flexible dentro de una estructura. Para mí eso es lo que más me enseñó a hacer. Digamos, saber que hay que planificar porque a uno le sirve, pero no quedarse solo con eso, sino poder esta improvisación sobre la estructura que uno tal vez ya pensó. Y yo creo que es algo que a uno le ayuda en el carácter, porque si yo digo que 1 más 1 es 2 y después en la realidad 1 más 1 es 5 y yo me quedo en 1 más 1 es 2, me hago mal porque digo, uy, no, todo afuera está mal, yo estoy bien, o todo afuera está bien y yo estoy mal, como que hay un choque ahí y estoy todo el tiempo como tironeando de que tiene que ser de mi forma, y me sobreexijo, me canso, me frustro, todas las cosas que quiero. Ahora, cuando uno tiene esa estructura armada, una planificación, un cronograma, una lista, lo que sea, pero se da la posibilidad de improvisar en esa movida, Dios hace cosas
buenísimas. O sea, yo creo que Dios es así también. Dios tiene planes eternos, pero a la vez es un Dios del misterio, es un Dios sorprendente, es un Dios creativo, que no está sometido a estructuras, sino que las crea. Entonces, creo que es como esa cosa, ¿no? Como yo, Bianca estructuradita, bueno, Dios me hizo, mediante el servicio, aprender a ser flexible, teniendo la estructura, pero flexibilizándome en ese sentido. Y uno está más tranquilo, no se toma todo tan a pecho, sale a flote, porque también si uno, digamos, se queda con las estructuras y todo falla, no estás dando fruto. Entonces, también dar fruto, sabiendo que no todo es como mi papel lo dice, ¿no? Pero bueno, eso. Para que el que es muy estructurado le sirva, y para el que no es estructurado, la sola improvisación tampoco está buena. Así que nada, eso, les tiro ahí tips un poco y un poco. Gracias, Bian. Gracias, Bian. En mi caso, creo de ser capaz de que me propusieron cosas y decir, no me veo. Igual siempre me dicen, no, Benja, sí que podés, te tira abajo, sí podés. Entonces, dar esa posibilidad, que agradezco, ¿no? A todos los que están enfrente de grupos y me decían, dale, Benja, vos tenés que dar una mano acá y dale para adelante, así. Pero no me veo. Entonces, y decía, sí, sos capaz, podés. Entonces el cambio para mí más evidente fue eso, de que puedo lograr cosas, puedo concretar. Claro, siempre cuando es guiado por Dios, y son cosas que Dios quiere que uno esté. Para poner ejemplo, no sé, más específico, no sé, como liderar una casa amistad, no me veía, y ahí estaba liderando, me dice, no, sí podés, dale para adelante, y sí, podemos llevar adelante, no sé, el grupo de evangelismo también, muchos ahí, Milton, no, dale, Benja, no sé, no voy a poder ir, tomar la posta, hacer como decía Bianca, ¿no? Tener organizado algo, entonces, y también, entonces que uno puede, y también cuando Bianca hablaba así me hacía ese gran, así luz ahí, así, también es de aprender a no sé si la palabra soportar, pero sino llevarse bien con los demás que tienen posturas distintas a las de uno, ¿no? Que en mi caso yo soy también, trato, no sé, ser organizado, trato de ser, no sé, puntual, trato de hacer muchas cosas así, como muy, muy correcto, o de una forma que para mí esa es la forma, y a veces esto tiene otra forma, y aprender eso a aceptar la forma de los otros, a escuchar sugerencias. Entonces, también eso, ser flexible, como dijo Bianquita, en la estructura que uno siempre trata de llevar, todo estructurado, todo tiene que ser así, y yo soy trato de ser muy así, y es bueno ser flexible, aceptar otras cosas sencillas, ¿no? Pero en eso, los cambios grandes que me hizo fue que me di cuenta, fue sirviendo. Eso que podía hacer más cosas fue sirviendo, y ver las opiniones de los otros, puntos de vista distintos y cosas así, también necesita tipo, bajar un poco ahí, ser más flexible, moldeable. No sé qué nada por las cosas que me aprendí en el servicio. Muy clave eso. Y lo que más destaco, que ambos lo tocaron todo el programa, que es justamente en la acción, en el servicio, donde somos tratados por Dios, ¿no? Donde somos moldeados, donde nuestro carácter es perfeccionado, ¿no? Esa palabra me gusta, y no habla de perfección como el mundo lo ve, sino de esa plenitud de la que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, en este último tramito de programa, para honrarlos a Bian y a Benja, les voy a leer unos comentarios que están acá poniendo, muy lindos, sus amigos de ustedes. Les dicen, genios, grosos, Bianchi una crack, dos servidores impresionantes del reino, dice Mica Ramírez. Qué guerrero de Dios, Benja. Qué buen programa, dice acá nos elogian a todos.
Acá Cristian dice que para mí fue una bendición. Benja me hacía de delivery en el trabajo, así que ahí vemos otro espacio de servicio de Benja. Grosso, te dicen ahí a vos, Benja. Clave la organización, ahí. Dice, sí, Benji, un gran amigo, todos deberían tener un Benji en sus vidas. Daniela Archilla les pone los 2 son y 2 fueguitos. Y este para Bian dice servidora, hermana, amiga, atenta, buenísima, todo lo que está bien. Y también les pone a los 2 tesoros del cielo. Así que nada, qué lindo que sus amigos estén acá para honrar todo eso en ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, tremendo. Esos regalos de la gente, los amigos, muy lindo eso. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda parte. Tan rápido, no. Se pasó volando. Volando rápido, la verdad, impresionante. La verdad que me encantó el programa. La verdad que Bianca, Benja, unos genios, contaron sus experiencias. Nos sirve también para nosotros, para aquellos que no sabemos en qué servicio servir. Y bueno, estas experiencias que Bianca y Benja contaron seguramente nos van a ayudar, ¿viste? Y van a decir, bueno, si Dios hizo eso con la vida de Bianca y Benja, conmigo lo va a hacer también. Así que la verdad que me encantó. Y en un momento Bianca tiró unos tips ahí, me encantó. Bianca Tips, hashtag Bianca Tips. Me encanta, ¿no? Así que la verdad, siempre digo, es un honor tenerlos invitados. Benja, un gran amigo. Bueno, Bianca es una genia. Está ahí todo. Yo digo, Bianca es la Riquelme de Punto Joven y de Una Vuelta de Roja. Muy bien, el topollillo, muy bien. Así que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Termina el programa, así que la verdad, un gustazo, amiga Juli, como siempre, los invitamos a seguir ahí, que aparece en pantalla el Instagram de jóvenes del Centro Jóvenes IDC. Ahí están todas las noticias semanales de la iglesia, de los cultos, de los programas distintos que hay en la programación. Así que los invitamos a estar atentos en el Instagram de jóvenes. Y bueno, nada, agradecerles por acompañarnos un viernes más, por estar ahí presentes, por comentar, por bancar el programa, por acompañar a sus amigos que vienen de invitados acá. Nuestro fiel público. Sí, fiel público, tal cual. Siempre bueno, dando las gracias. Así que bueno, gente. Nuevamente, un gustazo. Ahí a Bian y a Benja. Gracias, chicos, por estar, por acompañarnos hoy. Y bueno, les mandamos un beso y muchas bendiciones a todos ahí del otro lado. A todos. Gracias. Dios bendiga. Gracias por Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Adiós.